Redadas se reportan en varias ciudades a través de Estados Unidos en lo que la Casa Blanca denomina el programa de deportación más grande en la historia del país. El gobierno de Donald Trump se ha puesto el objetivo de detener al menos 1.200 migrantes cada día. Según las autoridades, las redadas se centrarán en 3 grandes ciudades cada semana. Chicago, Nueva York y Denver serían los lugares donde se concentran los operativos actualmente. En tanto, los vuelos con deportados continúan saliendo con destino a distintos países. Degradante, humillante, inhumano son algunas de las palabras con las que distintos gobiernos de América Latina han calificado el trato que las autoridades estadounidenses le han dado a sus nacionales deportados, algo que, por supuesto, ha generado tensiones entre Washington y algunos países de la región. Soy Johan Ramírez y esto es La Actualidad en Análisis. Las redadas antimigratorias en Estados Unidos están generando mucha preocupación entre la comunidad latina que vive en ese país. Hoy queremos aclarar lo que está pasando allí y para ello saludo desde Nueva York a Ana Gabriela Urizar. Ella es abogada estadounidense, experta en inmigración y naturalización, y desde Washington al periodista José Díaz Briceño. Un gusto saludarlos a ambos. José, quisiera comenzar contigo. Ante todo, por favor, cuéntanos qué está pasando realmente en Estados Unidos. ¿Está en marcha, como dice la Casa Blanca, un operativo sin precedentes de redadas y deportaciones, o esto es simplemente una campaña mediática al estilo de Donald Trump? Hay que decir que en estos momentos se están llevando a cabo, derivado de distintas órdenes ejecutivas emitidas por el presidente Donald Trump el primer día de su mandato, operaciones de control migratorio intensificadas en distintas ciudades de Estados Unidos. De acuerdo con estadísticas que el propio Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, ha proporcionado desde el día 23 de enero, alrededor de 4.500 personas han sido detenidas alrededor del país en estas operaciones de control migratorio. En principio, la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional han dicho que están enfocándose como prioridad en aquellas inmigrantes que están no presentes, pero aunque están presentes de manera irregular en este país y que tienen un récord criminal violento. Esto es en principio la prioridad, pero las autoridades han dejado claro que no solo están yendo en contra de aquellas personas con récords criminales graves, sino también con personas que solo tienen una carga administrativa de estar presentes irregularmente en territorio estadounidense. Así que lo que sabemos en estos momentos es que en las pasadas 24 horas el total de personas detenidas, de acuerdo con ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, es de alrededor de 969. Esto es un número que todavía se queda lejos, en principio, de la meta que, como tú explicaste al inicio en la introducción de este capítulo, sería de entre 1.200 y 1.400 arrestos diarios. Todo esto desde el interior de Estados Unidos, porque los números que se manejan estrictamente de cruces en la frontera y expulsiones inmediatas son completamente otro conjunto de datos sobre el que es más complicado. Solo para terminar con esta imagen general, hay que decir que si bien tenemos estos datos, la mayor parte de las informaciones que conocemos de las operaciones están siendo filtradas a la prensa y no anunciadas de manera formal. No hay un desglose específico de las nacionalidades que están siendo detenidas, ni tampoco específicamente sobre la naturaleza de cada uno de los arrestos. Así que dependemos en la mayor parte de los casos de filtraciones a los medios. Pues en cualquier caso, casi 1.000 arrestos en las últimas 24 horas, como nos decías, José, 4.500 personas detenidas desde la última semana. Señora Urizar, usted que es especialista en el tema, ¿es legal lo que están haciendo las autoridades migratorias en Estados Unidos con estas redadas en varias ciudades del país? Bueno, yo creo que es importante recordar que el presidente tiene la autoridad de suspender la entrada a cualquier extranjero basado en la Ley de Inmigración y Nacionalidad de los Estados Unidos. También el presidente tiene la autoridad de emitir órdenes ejecutivas, que hemos visto ha estado haciendo en relación con inmigración, aunque varias de sus órdenes ejecutivas han sido ya han visto retos en las cortes y en los tribunales, como la orden ejecutiva de restringir el derecho de la ciudadanía al nacimiento. Otra ley actual que es conocida como la expulsión acelerada
permite a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de expulsar rápidamente a los inmigrantes que han llegado recientemente al país, que llevan menos de 2 semanas y que se encuentran cerca de una frontera internacional. Lo que el presidente quiere hacer ahora es expandir esa ley y permitir que los agentes de inmigración detengan a inmigrantes en cualquier parte del país y que lleven menos de 2 años en este país. Usted dice en cualquier parte del país, señora Urizar, y se habla incluso de redadas en escuelas, en hospitales, en iglesias. ¿Pueden las autoridades hacer este tipo de redadas? ¿Es legal? Bueno, las autoridades federales pueden entrar a los espacios públicos de estas organizaciones, como los estacionamientos, los lobbies, espacios que estén abiertos al público, pero no tienen la autoridad de entrar a las escuelas, entrar a las iglesias en áreas que son privadas. Por ejemplo, la Constitución prohíbe el derecho a la privacidad. Por eso las autoridades tienen que tener una orden firmada por un juez para poder entrar a estas áreas o se les puede evitar la entrada. José, sin embargo, a pesar de lo que nos dice la señora Urizar, lo cierto es que la Casa Blanca, el presidente Trump, firmó estas órdenes ejecutivas donde autoriza las redadas en estos lugares sensibles, en escuelas, en hospitales, en iglesias. ¿Cómo justifica la Casa Blanca entonces esta decisión? Yo creo que la señora Luisa está en lo correcto explicando que básicamente la orden que decidió cancelar el presidente Trump es una directiva administrativa de la administración Biden para evitar entrar a estos espacios públicos a los que ella se refería. Y sin embargo, los espacios privados siguen estando en estos momentos fuera del alcance de las autoridades migratorias, si no es que se cuenta con una orden de juez. Esto es muy claro, pero sí, los espacios públicos ya ahora son lugares a donde pudieran llegar. Y hay que decir que en estos momentos, dada la escasa información que tenemos del gran universo de arrestos, no sabemos exactamente cuántos de aquellos casos han ocurrido cerca de escuelas o de lugares sensibles como iglesias o centros comunitarios o hospitales mismos. Y sin embargo, por anécdotas que han aparecido en medios de comunicación, sí tenemos idea de que algunos de ellos sí han ocurrido ahí adentro. De acuerdo con Tom Homan, que es el autonombrado zar fronterizo de la Casa Blanca, esto en principio estaría justificado porque nadie, según él, tiene derecho a buscar refugios en un espacio público si están en este país de manera irregular. Y eso es importante que tú dices, de manera irregular. Señora Urizar, ¿a quiénes se está deteniendo actualmente? ¿Personas en situación irregular, personas con antecedentes, criminales, como dice Donald Trump, solicitantes de asilo? Bueno, estamos viendo que previamente el presidente había dicho que se iba a enfocar en detener a personas que tienen orden de deportación o son una amenaza para el país o tienen antecedentes criminales graves, pero eso no es lo que está pasando. Varias organizaciones que advocan por los derechos de los inmigrantes están reportando que se están haciendo redadas y se están deteniendo a personas que tienen documentos. Estamos viendo situaciones donde se están deteniendo hasta ciudadanos americanos, personas nacidas en Puerto Rico o hasta nativos americanos de los Estados Unidos porque asimilan físicamente en lo que un latino se ve. Wow. O sea, incluso personas estadounidenses están siendo detenidas por las autoridades. José, hablaba la doctora Urizar de personas que representan peligros y tenemos informaciones de que también hay otras fuerzas adicionales colaborando en estos operativos, fuerzas como la DEA, el FBI, el Departamento de Justicia. ¿Qué rol están jugando estas dependencias en estas redadas? Sí, como sabemos, dentro de del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE, hay una oficina especializada en remoción y deportación, en inglés se conoce como ERO. Esta oficina es la encargada de las deportaciones, de los arrestos, perdón, desde el interior de Estados Unidos. De acuerdo con las estadísticas propias de la agencia, hay 7,600 empleados, tanto agentes como asistentes de ellos, para realizar estas operaciones alrededor del país en 25 oficinas de campo.
Hay que decir que lo que aseguró la Casa Blanca es expandir la autoridad de llevar a cabo detenciones migratorias a unidades de todas estas agencias que tú mencionabas, la propia Agencia Antidrogas, DEA, el FBI, que es la oficina del Buró Federal de Investigaciones y otros, para que asistan a la oficina de control, perdón, al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en todas estas detenciones. Hay sin duda un interés por parte de la Casa Blanca en expandir una multiplicación de sus fuerzas, porque como decíamos al inicio, se está buscando que el promedio al día de arresto sea entre 1,200 y 1,400 a nivel nacional, de acuerdo con lo que reveló The Washington Post. Y esto, de todas maneras, si uno multiplica por días del año, quedaría muy por debajo de la meta que busca el presidente Trump, porque únicamente menos de 500,000 de personas serían detenidas en el mejor de los casos, siguiendo este ritmo. Claro, y él prometió deportar a millones de inmigrantes irregulares. Lo que estamos viendo ahora, y tú lo dices cuando mencionas la campaña electoral, José, es el cumplimiento de esas promesas, esa bandera, esa promesa bandera que utilizó Donald Trump durante su campaña y que tras asumir la presidencia se convirtió en una de sus primeras órdenes ejecutivas. Señor Urizar, José, escuchemos cómo lo presentaba hace algunos días el presidente Donald Trump y luego seguimos conversando. Decidí y declaré que lo haría, y lo que es muy importante, la emergencia nacional en nuestra frontera detuvo de inmediato toda entrada de personas que cruzaban la frontera ilegalmente, que eran muchas personas, y comencé a devolver rápidamente a los intrusos ilegales a los lugares de donde vinieron. José, estas órdenes ejecutivas de Donald Trump están enfrentando oposición por parte de los gobiernos locales y estatales en Estados Unidos. Sin duda existen algunos gobiernos que no cooperan directamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas por estatutos propios internos. Y sin embargo, estas detenciones, estas redades están ocurriendo entre de estas ciudades de manera independiente por parte del gobierno federal. En algunos casos, las autoridades locales han presentado quejas por la manera en que se están llevando estas detenciones en lugares como Chicago, en algunos lugares como Los Ángeles. El propio Consejo de la Ciudad de Nueva York, donde si bien el alcalde ha aceptado en general las operaciones, el Consejo ha sido pues muy crítico de estas situaciones. Así es que cada situación cambia de lugar a lugar y de localidad en localidad, porque cada una de ellas tiene distintas formas de cooperar con las autoridades federales. Pero sí, hay un movimiento donde se considera que si bien las autoridades deben enfocarse en las amenazas de seguridad nacional y personas con crímenes violentos, buena parte de la fuerza de mano de obra en distintas ciudades depende de inmigrantes presentes irregularmente, que no necesariamente representan un peligro inmediato, y es a aquellos a los que en general estas localidades están de manera defendiendo que se siga su proceso regular y no de esta manera intensificada. Señora Urizar, usted decía hace un minuto que incluso ciudadanos estadounidenses han sido detenidos en estas redadas. Yo me pregunto, ¿qué pasa con aquellos que lograron algún tipo de estatus regular durante la administración del ahora expresidente Joe Biden? Bueno, hemos visto que el presidente Trump haya revocado y ha parado varios programas, como el programa de parol que se le estaba dando a ciudadanos de ciertos países. No sabemos todavía qué es lo que va a pasar con las personas que han obtenido estatus, como tal vez personas que se beneficiaron del parol o que tienen TPS. Estamos esperando a ver qué otras directrices el presidente o órdenes ejecutivas el presidente va a dar respecto con la gente que ganó estatus o fue protegido por medio de inmigración bajo la previa administración. Es decir, que la situación actualmente para ellos es de incertidumbre. Hay que esperar a ver qué decide el presidente Trump. Pero cuando hablamos de esto, justamente, José, estamos como a la expectativa de lo que Trump decida, como si no hubiese oposición en el país. ¿Cómo está reaccionando el Partido Demócrata ante lo que la Casa Blanca, como decíamos antes, llama la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos? Yo creo que hay diversas reacciones. ¿Por qué? Porque la campaña electoral sí tuvo unos efectos importantes al interior del Partido Demócrata, donde no necesariamente hay una
unidad alrededor de cómo responder a todos estos cambios al sistema migratorio que está habiendo. No solo es las detenciones en el interior, sino los cambios en la frontera, como explicaba la señora Urizar, sobre el tema de prácticamente cancelar el derecho al asilo de las personas que llegan de solicitar asilo, perdón, de aquellas personas que llegan a la frontera, particularmente con México. Hemos visto casos, por ejemplo, con una ley que se aprobó recientemente en el Congreso, la ley Lincoln-Riley, donde distintos demócratas apoyaron pues una intensificación y pues operaciones más duras en contra de los inmigrantes que están presentes irregularmente en el país, y que le da más autoridades incluso a fiscales estatales para poder pues determinar pues distintas prohibiciones de la presencia de inmigrantes en distintos estados. Algunos demócratas votaron a favor de esta ley, y esto muestra las divisiones que hay adentro del Partido Demócrata, que no encuentra cómo resolver el dilema de por qué Trump fue electo, incluso entre la comunidad latina, con más de 45% del voto, y cómo empata eso con su discurso antiinmigrante. Ellos, ¿cuál es la posición que deben de tener? Es algo que todavía se debate. Y que ese es el tema de otro programa, José. ¿Por qué Trump ganó entre la comunidad latina? Hablamos de la oposición que está recibiendo puertas adentro estas órdenes del presidente Trump. Ahora hablemos de las reacciones puertas afuera a nivel internacional. Señora Urizar, Brasil denunció un trato inhumano contra sus nacionales deportados de Estados Unidos. Colombia exigió que sus ciudadanos no sean tratados como criminales. ¿Es legal deportar migrantes esposados, como lo está haciendo la administración del presidente Donald Trump? Bueno, el presidente tiene la autoridad de usar los fondos del ejército como lo vea necesario. Entonces, lo que estamos viendo es de que él está mandando un mensaje muy fuerte a la comunidad internacional y a la comunidad en Estados Unidos en contra de la inmigración. No es necesario esposar con cadenas a los pies y a las manos a personas que están en este país sin documentos, que no tienen ningún récord criminal. Pero como se explicaba acerca de la ley del acto del Reckless Act, que está esperado ser firmado por el presidente, es una ley muy controversial, ya que actualmente para alguien poder ser detenido mandatoriamente y deportado, estando en este país sin documentos o con documentos, se requiere de una convicción, de haber pasado por el proceso judicial en Estados Unidos y tener una convicción criminal. Lo que el acto busca ahora es expandir esa autoridad y permitir la detención mandatoria y la deportación de personas solamente acusadas, arrestadas o que hayan hecho una admisión de algún crimen. Como nos ponemos a pensar, esto va a ser una gran violación de los derechos del proceso legal de las personas, ya que cualquier persona puede ser arrestada bajo cargos falsos sin tener que pasar por un tribunal criminal. Y ante esto que algunos denuncian como excesos, José, ¿cómo está reaccionando la comunidad internacional, los países aliados de Washington, más allá de América Latina, ante estas denuncias? Bueno, en general hay que decir que dado que la mayor parte de los inmigrantes que están presentes de manera irregular en Estados Unidos son de países latinoamericanos, son 11 millones de personas, lo que se calcula, están presentes irregularmente aquí, más de 4 millones de ellos tan solo de origen mexicano. Y esto abre que los países de América Latina sean los más interesados en pues el bienestar de las personas que están aquí. Y hay que decir que en estos momentos distintos autoridades consulares, particularmente de esos países, están pues muy activas en distintas ciudades, alertas sobre cómo asistir a las personas en su derecho de ser escuchados ante un cónsul cuando son detenidos. Sabemos que los consulados de los países del Triángulo Norte o de México están muy atentos en los centros de detención migratoria para asistir en aquellos casos que se pueda. Y sin embargo, hay que decir que la propia comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, la CELAC, pues tenía convocada una sesión para este jueves, luego de las quejas del mandatario colombiano Gustavo Petro sobre las condiciones de deportación de algunos de sus connacionales. Y sin embargo,
embargo, Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, decidió cancelar la sesión del jueves ante lo que dijo hay un grave desacuerdo de distintos países al interior de la propia CELAC sobre el tema migratorio y la relación con Estados Unidos. Es decir, dentro de la propia América Latina hay distintas posiciones porque hay países como El Salvador que están negociando directamente, de acuerdo con reportes de prensa, sobre distintos acuerdos para deportación intensificada de algunos individuos a ese país y que no necesariamente están de acuerdo con la posición del presidente Petro. Así es, América Latina, que siempre ha estado o con frecuencia dividida, seguramente lo estará todavía más ahora en estas primeras de cambio para ver cómo hacen frente a esta nueva administración de Donald Trump. Pero de nuevo, José, ese es tema de otro programa para acá, para la actualidad en análisis por lo pronto. Y para terminar con la señora Urizar, porque hablamos, José nos contaba de lo atento que están los distintos consulados en Estados Unidos para atender a sus nacionales. ¿Qué pueden hacer, señora Urizar, y qué no pueden hacer las autoridades migratorias y cómo pueden protegerse los migrantes contra esos potenciales excesos? Bueno, es muy importante recordarle a la comunidad de inmigrantes que a pesar de su estatus migratorio, todos los inmigrantes tienen derecho. Uno de los primeros derechos es permanecer callado. Si son detenidos o son cuestionados por un agente migratorio, dejarles saber de que tienen derecho a callar y que van a usar su derecho a callar. El otro derecho que tienen es de hablar con un abogado de inmigración. Les estamos pidiendo a los inmigrantes que por favor no firmen nada antes de consultar con un abogado de inmigración porque podrían estar firmando órdenes de deportación voluntarias. Otro mensaje que los consulados están mandando al pueblo migratorio es que por favor vayan y registren a sus hijos. Si, por ejemplo, especialmente si ambos padres son indocumentados y corren riesgo de ser deportados, al niño estar registrado en el consulado de los papás o a tener la ciudadanía de cierto país, el consulado ahora puede interferir y ayudar para poder tener el niño, regresarlo al país de origen y reunificarlo con los padres. Si el niño no es ciudadano del país de los padres, no está registrado, es muy difícil para un consulado intervenir y traer a un niño, sacar a un niño fuera de la corte de familia que es solamente ciudadano americano. Pues importante ese mensaje para la comunidad latina en Estados Unidos, doctora Urizar, una comunidad que está actualmente entre el temor y la preocupación en medio de estas múltiples redadas que tienen lugar en varias ciudades del país. Las autoridades, como decíamos, se proponen detener al menos 1.200 migrantes cada día, mientras algunos gobiernos exigen que sus nacionales no sean tratados como criminales. Lo conversábamos hoy acá en la actualidad en análisis desde Nueva York con la doctora Ana Gabriela Urizar, abogada experta en inmigración y naturalización. Y desde Washington con mi colega José Díaz Briceño. Ustedes que nos han seguido, gracias por su confianza y su compañía como siempre. Soy Johan Ramírez aquí en Berlín. Hasta la próxima.